Grande es el Señor, bendito y alabado y glorificado es su santo nombre. Damos gracias al Señor porque por este medio estamos trayéndoles a cada uno de ustedes una porción de este estudio de la palabra de Dios para que cada uno de nosotros aprenda cada día más y más lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Le doy muchas gracias a cada uno de los que están viendo por medio de esta tecnología y por los que lo van a ver después. Les agradezco muchísimo el que también lo comparten con otros. Es realmente un agradecimiento porque la palabra de Dios corre a través de la tecnología. Bendito y alabado es su santo nombre. Vamos a esta hora a darle las gracias a Dios, pues todos juntos, los que me escuchan, los que están conectados y los que se van a conectar después. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te doy las gracias por la oportunidad que me permites en esta hora, Padre, de poder llevar a cabo el plan y el propósito de tu santa y bendita palabra. Agradezco, Señor, por esta oportunidad, suplicándote, Padre Celestial, el poder de tu Santo y Divino Espíritu, para que tú guardes, para que tú guíes a cada una de las personas que me escuchan por este medio, Padre Celestial, y puedan, Padre, entender el propósito que tú tienes para con su vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues en esta noche, bendito y alabado y glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quiero hablarles del tema que Cristo sea formado en nosotros. Y a través de la guianza del Espíritu Santo, una de las principales cosas que debemos nosotros entregarle al Señor es nuestro carácter. Y tenemos que ser hijos obedientes. La palabra del Señor nos dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí vemos que tenemos que ver que muchas veces el carácter, o sea, nuestro carácter, nos impide recibir bendiciones. Muchas veces el carácter nos nubla el entendimiento y nos coloca muchas veces un velo para que no nos demos cuenta de la profundidad y el alcance de nuestra vida en cuanto a veces acumulamos raíces de amargura, rencores obsesivos. Y también por no querer entender la renovación que nos dice Romanos 12:2, que es a través de nuestro entendimiento. Todos sabemos y la palabra nos dice que el ser humano fue dotado de un libre albedrío. Tiene carácter. Pero ese carácter que tenemos que dárselo, entregárselo al Señor. En otras palabras, a través de la guianza y el poder de su Santo y Divino Espíritu, una de las principales cosas que nos demanda el Señor es entregarle completamente nuestro carácter. Tenemos que la palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, 14 y 16, nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. Deberíamos, amados hermanos, en este principio de esta palabra, tomar muy en cuenta nuestro carácter. Y nos sigue diciendo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Una manera principal de aprender a vivir
es moldeando nuestro carácter. Y debemos buscar y tener el carácter de Cristo. Debemos conducirnos y en amor todo el tiempo de nuestra peregrinación en esta tierra. Tenemos que analizar que la palabra de Dios nos dice, conducíos, y se refiere a una conducta, se refiere a una manera de vivir la vida cristiana. Se refiere a la manera en que debemos vivir la vida cristiana. Como dice su palabra, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra manera vana de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, por medio de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que no son con cosas corruptibles como el oro o plata, sino con la sangre preciosa, porque Él envió a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario como un cordero sin mancha y sin contaminación. Este texto nos enseña que cuando estuvimos en los lomos de nuestro Padre, también hay ciertos hábitos, ¿por qué no decirlos?, que también pueden heredarse. Pero tenemos que pensar en la santidad y tenemos que buscarla como el oro, como la plata. Tenemos que pensar en todo lo que es honesto, en todo lo verdadero y aprender a guardar nuestro corazón y ante todo a cerrarles puertas al enemigo y buscar la paz y ese shalom, seguirlo, que es el shalom que Cristo nos da. Vamos a observar algo de lo que es la autoestima para que nos demos un poco más de cuenta de la importancia del carácter. La autoestima es una forma de pensar, es una forma de sentir y actuar. Es la aceptación incondicional de uno mismo, sin juicio destructivo. No podemos tener un juicio destructivo alguno sobre de nosotros o sobre de otra persona. Y te ayuda a sortear con optimismo cualquier circunstancia que se presente en tu vida. En la autoestima existen tres: la alta, la media y la baja. La autoestima alta reconoce sus errores y aprende de ellos. Es consciente de su constante cambio y acepta nuevos valores y rectifica caminos, o sea, que rectifica sus caminos que se le presentan. En la autoestima media, pues realmente pasa la vida sin pena, pasa la vida sin gloria, vive desapercibido o desapercibida, no planea, no cambia y muchas veces camina sin pensar y camina sin razonar. En la autoestima baja, aquí vemos que siente un continuo malestar consigo mismo y con los demás. Son personas que se sienten acorralados, se sienten amenazados, se sienten impotentes, creen que los están atacando y se defienden, se excusan constantemente. Hasta la persona puede ser una persona que amenaza, que puede volverse colérico y dirige su vida hacia donde los otros quieren que vaya. O sea, camina donde lo llevan o le llevan también las circunstancias.
Tenemos también que hay 4 temperamentos. Hay el temperamento sanguíneo, que son las personas con un humor muy variable. Tenemos el melancólico, personas tristes y personas soñadoras. Tenemos también el colérico, personas cuyo humor se caracteriza por una voluntad fuerte y con unos sentimientos muy impulsivos. Flemático, son personas lentas y apáticas y a veces pues con mucha sangre fría, como a veces comúnmente se dice que ni el sol lo calienta ni el agua le enfría. Y vamos a mencionarle unos 4 ejemplos bíblicos de hombres de Dios transformados por el poder del Espíritu Santo. Voy a mostrarles con Pedro. Pedro es un sanguíneo lleno del Espíritu Santo. Después de Pentecostés, usó sus labios para predicar de Jesucristo. Desde aquel momento, el apóstol Pedro se despojó de todo su yo, sin vanagloriarse más. Ya no hay vanidad en él, ya no hay vanagloria. Entonces demuestra ante el Sanedrín, en el libro de los Hechos, capítulo 4, una forma de vivir. Su cambio fue una transformación gloriosa por medio del poder del Espíritu Santo. Gloria sea el bendito nombre de Cristo Jesús. Está muy interesante este tema y les va a ayudar mucho en su vida espiritual. Vamos a ver la vida de Pablo. Pablo, un colérico lleno del Espíritu Santo. Aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, como uno que consentía en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Lo encontramos conspirando amenazas de muerte contra los discípulos. Pero vemos la transformación dramática de su conducta y luego de su conversión, siendo usado poderosamente por la mano de Dios para llevar ante muchos reyes y muchísimas personas el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de Jesucristo. Voy a nombrarles uno más, Tomás. A Tomás se le nombra como el discípulo de la duda y de la fe. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, 25, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere en mi dedo. Aquí estamos viendo que él quiere personalmente ver las cosas. Si no viere en sus manos, dice, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano también en su costado, no creeré. Aquí es muy notorio este caso de incredulidad, que a pesar de haber estado con el maestro, expresó su pesimismo diciéndolo en San Juan 11:16. Tomás, llamado Dídimo, dijo a los demás: vayamos también nosotros y muramos con él. Aquí vemos que Tomás era hasta ver para creer. Pero vemos después, más adelante, que lleno del Espíritu Santo, se enfrentó a peligros, predicando con valor y con mucho denuedo la bendita palabra de nuestro Dios. Y aquí vemos que la Biblia realmente no relata lo que ocurrió con Tomás.
en Madras, capital del estado de Tamil Nadu, India, está su tumba. Se considera auténtica la historia de su ministerio después del Pentecostés. Parece ser que Tomás fue llevado por el Espíritu a ministrar en la India. Allí se enfrentó a toda clase de peligros y predicó con valor la palabra de Dios. Miles se convirtieron, se establecieron iglesias, fue martirizado, fue atormentado por su fe, murió con coraje, con valor, algo que el Espíritu Santo puede hacer. La actual iglesia del sur de la India se remonta a la obra de Tomás. Gloria sea el nombre de Jesús. Y por último, Abraham, un flemático lleno del Espíritu Santo. Es tranquilo y es bonachón. Es en una oportunidad su temeroso egoísmo lo llevó a negar a su amada esposa y hacerla pasar por su hermana. Y realmente era su hermana, pero era hija de su padre, no de su madre. Este varón se transformó de tal manera que se dijo de él: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso lo vemos en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 6. Vamos a ver algo de fortalezas y algo de debilidades. Es importante que cada uno de nosotros conozca las fortalezas y conozca las debilidades de nuestro temperamento. Podemos ver cualidad o podemos ver defecto. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos moldee. Debemos rendirnos a Dios para que Él nos perfeccione. Porque si no le pedimos a Dios que Él nos perfeccione, seguiremos con las debilidades de nuestro temperamento. Por eso hay que ponernos de rodillas delante de la presencia de nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo, clamando la guianza y el poder del Espíritu Santo para que Él moldee nuestra vida, moldee nuestro carácter, moldee nuestro ser. La autoestima del cristiano se fundamenta en la creencia de que Dios lo ama. Él mismo lo dignifica. Nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado de pecado. Y el Padre nos dice que somos su Hijo amado, somos sus hijas, somos sus hijos amados. Y nos dice que Él nos ha amado tanto y nos ha valorado, porque Él nos redimió en la cruz del Calvario. Ahí nos lavó con su sangre preciosa y también hemos sido sellados con el poder de su Santo y Divino Espíritu. Pero también se nos menciona algo en las palabras de Jesús. Tenemos también que amarnos a nosotros mismos, pero también amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Este concepto se confirma de que uno debe de estimarse a sí mismo. Nos debemos de estimar como alguien especial que somos y debemos de estimar también a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Somos hechos a la imagen de Dios. Varón y hembra nos crió el Señor y Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios nos considera de tan grande valor. Fíjese usted,
primero el Padre. El Padre nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En San Juan 3:16. Y Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nos considera de tan grande valor que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo, el segundo Adán, viene a recrear la imagen de Dios en nosotros. Cristo es nuestro mediador entre Dios y los hombres. Entonces teníamos una imagen nosotros distorsionada por el pecado. Por el pecado entró por un hombre, pero por un hombre también entró la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Dios lo resucitó de entre los muertos y lo acepta como su único y suficiente Salvador, tendrá vida eterna. Él es nuestro mediador. Entonces, Cristo con su sacrificio vino a redimirnos de toda maldición. No hay maldición en nuestra vida porque Cristo nos redimió de toda maldición, todo decreto, toda acta de decreto que había en contra de nosotros fue quitada de en medio, porque Él exhibió públicamente a las potestades gobernadores de las tinieblas y con su sangre preciosa nos redimió. Él resucitó, Él vive y Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Bendito y alabado y glorificado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él debemos de darle toda la gloria, a Él debemos de darle toda la honra. Entonces somos personas con intelecto, tenemos emociones y tenemos voluntad, tenemos capacidades, fuimos criados a imagen de Dios. Él nos crió, como dice el Salmo 100, Él nos crió y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entonces tenemos una base sólida bíblica para que sintamos ese grande amor de Dios y también valorizarnos a nosotros mismos y aprender a conocer cuál es la voluntad de Dios. Por este medio también estamos apoyando, ayudando a nuestro prójimo para que obtenga también porciones de la palabra de Dios y escuche estos temas para que le ayuden en su caminar diario, en su vida diaria. Y si usted también lo comparte, está compartiendo la bendición para poder ayudar a nuestro prójimo. Tenemos que vivir en la armonía de Cristo Jesús, Señor nuestro. Para terminar, quiero yo darles una reflexión espiritual. Primero, es importante permitirle al Espíritu Santo que nos moldee. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo moldee nuestra vida. Ya le he mostrado lo que es la autoestima y le he mostrado conforme a lo que es el carácter. Tenemos que aceptar verdaderamente a Jesucristo como el Señor de nuestra vida. Realmente no ser oidores simplemente, sino hacedores de la bendita palabra de Dios. Debemos desear morir, o sea, lo terrenal debe de morir, lo carnal debe de morir en nuestras vidas. Debe de apartarse de nosotros toda levadura
que está leudada y seamos una nueva masa. Entonces, para eso tiene que morir todo lo terrenal en nuestra vida. El carácter violento trae muerte, tiene que morir, porque el carácter violento trae muerte, muerte material y también muerte espiritual. Es algo que la persona no puede avanzar a buscar la presencia del Señor porque está en un carácter violento y no lo ha entregado a nuestro Señor Jesucristo por medio del poder de su Santo Espíritu y decirle, heme aquí estoy, hágase tu voluntad y no la mía. Porque podemos observar también otro punto muy importante, que la persona agresiva pierde todo y lo puede perder todo por un momento de descontrol. Y qué pena, qué lástima que no se dé cuenta que puede perderlo todo por un momento de descontrol. Por eso es que siempre hay que pedir el shalom, la paz de Cristo, para que Él nos dé conforme a su misericordia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Aquí también hay otra parte que tiene que morir de nuestra vida. Egocéntrico. Cuando la persona se vuelve egocéntrico o egocéntrica, le cuesta mucho al Espíritu Santo trabajar en su vida. El Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas, pero si la persona es egocéntrica, cuesta un poco más de trabajo para ayudar a esa persona a que reaccione para buscar la presencia de nuestro Señor Jesucristo y humillarse ante el Padre en el nombre de Jesucristo para pedirle que le ayude, que restaure su vida. También hay otro punto muy importante. Un corazón endurecido es difícil también. El corazón endurecido cuesta trabajo aceptar las cosas y se hace cada vez más difícil y se endurece cada vez más y se endurece, cree saberlo todo, cree que todo lo sabe, cree que todo lo conoce y endurece su corazón de tal manera que no deja lugar al poder del Espíritu Santo para que trabaje en su vida. Y el Espíritu Santo diariamente tiene que trabajar en nuestra vida. Con un corazón endurecido, al Espíritu Santo le es muy difícil poder ayudar a esta persona, porque nosotros tenemos un libre albedrío y tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos ayude. Y ya para terminar en el último punto, entender Romanos 12:2. Nos define Romanos bien claro que debemos ser transformados por medio de nuestro entendimiento. Y si el entendimiento está cerrado, y si el entendimiento lo mantenemos cerrado, se vuelve dificultosa la situación y se dilata muchas veces más tiempo en ver los resultados. Es por eso que este tema de reflexión que les he traído, este tema donde les he estado hablando de la autoestima alta, media, baja, donde también los temperamentos de sanguíneo, melancólico, colérico, flemático, son cosas que nosotros debemos entender y comprender que tenemos que, a través de la guianza del Espíritu Santo, debemos de entregarle todo nuestro ser, todo nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hora, en esta reflexión de este tema, yo quiero presentarte
para que tú aceptes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador personal. Y también, amada hermana, amado hermano, amada sierva, amado pastor, te dejes moldear por la mano poderosa del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tu vida corra, para que tu vida se llene, para que tu vida se mantenga en una bendición tan grande que tú vas a poder ayudar a otros, levantar a otros, fortalecer la vida de otros. Entonces, por ese motivo, tenemos nosotros que pedirle al Señor conforme al tema que les he traído en esta noche, que Cristo sea formado en nosotros. Cristo tiene que ser formado en nuestra vida. Y todos los días pedirle al Señor, ayúdanos, Padre Celestial. Por eso hay que leer la palabra de Dios. Por eso hay que orar. Por eso hay que ayunar. Son motivos bien importantes. Hay que congregarse. Hay que asistir a escuchar los estudios. Y también por este medio de la tecnología, date tu tiempo para escuchar esta palabra de bendición que puede ayudar en tu vida. Así es que voy a orar por ustedes agradeciéndole la oportunidad que el Señor me ha dado de compartir con usted este tema que el Espíritu Santo me ha dado. Padre Celestial, te doy las gracias por este tema que por el poder de tu Santo y Divino Espíritu tú me has dado, Padre Celestial. Es muy importante y muy necesario, Padre Celestial, que rindamos nuestro ser, que rindamos nuestro corazón, que rindamos todo, porque todo le pertenece a nuestro Padre Celestial. Para poder ser un instrumento, Padre Celestial, de bendición en tus poderosas manos. Para poder alcanzar, Padre Celestial, a ser dignos para que cuando tú vengas a buscar a tu iglesia, seamos hechos dignos para poder ser arrebatados. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, te pido por cada uno de los que me están escuchando, si hubiere alguien que esté sin trabajo, Padre Celestial, si hubiera alguna persona que está enferma, Padre bendito, si hubiera alguna persona que está en necesidad, si hubiera alguna persona, Padre Celestial, que está en angustia, si hubiera alguna persona, Padre, que se siente sola, que se siente necesitada, Padre, envía el poder de tu Santo y Divino Espíritu, Padre Celestial, para que la ayudes, Padre Celestial, porque son tiempos difíciles que estamos viviendo, pero si estamos contigo, Padre, nada nos pasará, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre, pongo a aquel que esté enfermo también, Padre Celestial, y te doy gracias por este medio, Padre, que nos permite, por medio, Padre Celestial, que tú has colocado, Padre Celestial, por esta tecnología, Padre bendito, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te doy las gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendice, Dios les guarde y nos estaremos escuchando en la próxima día, que es el jueves. Primeramente sea el Señor. Dios les guarde, Dios les bendiga.